El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. La encuesta le salió mal. Deben estar arrepentidos de no tener allá a Córdoba y estos que sabían organizar elecciones y hacer encuestas, porque el INE lo hubiera hecho bien. Ojo, pusieron candados porque no confían en ellos. Se conocen bien. Si tú quitas, pero así, ni modo. Si tú quitas a Marcelo Ebrard de Morena, Morena no vale Wilson. Tiene puro cascajote, güey. Se supone que todos los paquetes con las encuestas iban a ser celosamente resguardados, pero no sucedió. Bueno, pues ya hay relevo para dar continuidad al movimiento que hasta ahora ha liderado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se da esto en medio de un gesto de unidad y de un reconocimiento generalizado en torno a los resultados y en torno al mismo proceso, salvo por un personaje. Vamos a dar detalles de cómo estuvo todo esto, pero pues de entrada, hay que decirlo, ya para 2024 el Movimiento de Regeneración Nacional tiene una candidata y se llama Claudia Sheinbaum. Delgado y Ricardo Monreal por la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ganando la postulación mediante un proceso
de 2024. Bueno, ahí lo tienen, ella es Claudia Sheinbaum, quien llega después de este arduo proceso interno de Morena con un promedio mayor a los 10 puntos porcentuales en 5 encuestas. Hay que recordar que se aplicó la encuesta de Morena más otras 4 encuestas espejo que fueron propuestas por algunos otros aspirantes. En total eran 6 aspirantes contando a Claudia Sheinbaum y algunos de ellos pudieron meter sus propuestas porque fueron 4. Los resultados fueron los siguientes en la aplicación de estas encuestas. Marcelo Ebrard quedó en la encuesta de Morena con un 25.6%, Adán Augusto López un 10% de preferencia, Ricardo Monreal 6.5%, Noroña 12.2%, Claudia Sheinbaum 39.4%, casi 14 puntos por encima de Marcelo Ebrard en esta encuesta, y Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista 6.3%. Las otras 4 encuestas más o menos por ahí rondan los resultados, nada más para no estar dando todos los números y que no nos digan nada, nada más les comento que en la encuesta Géliga, ¿no?, hay una diferencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard de 15 puntos. En la encuesta Buendía y Márquez hay una diferencia de 10 puntos porcentuales entre los dos, también claro encabezando Claudia Sheinbaum. En la encuesta de Las Heras de Motecnia la diferencia es de 15 puntos también, más o menos. Y en Mercaey, que es la que llamaría la atención porque es la propuesta por el equipo de Marcelo Ebrard, también, de hecho, esa es la que más se acerca con el resultado de la encuesta de Morena, con alrededor de 13 puntos y algo puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum encabezando y Marcelo Ebrard. Entonces, lo que vemos es que tenemos un resultado contundente que además fue reconocido por 4 de los 5 aspirantes que compitieron con Claudia Sheinbaum. Y vamos a ver más adelante la excepción, que fue el caso de Marcelo Ebrard, que quedó en segundo lugar. Y también vamos a ver cómo esto ha sido aprovechado por la prensa del país, ha sido aprovechado por la oposición, pues para generar todo un relato sobre que esto se trata de un dedazo, es decir, la sola voluntad del presidente que ya venían manejando ese relato y ahora lo quieren confirmar, pero por eso justamente es importante ver los datos, los testimonios y las evidencias de lo que fue este proceso y cómo llegamos a este resultado, Alina. Hola Azul, Oscar, creo que ya por fin pasaron estos 2 largos meses que para muchos y muchas fue bastante complicado, ¿no? El darle seguimiento a propuestas que no podrían al final ser propuestas por el tema de la veda electoral, es decir, bastante complejo, ¿no? Pero también era algo que venía marcando un hito dentro de los procesos en este país, que a mí me parece fascinante, lo hemos explorado por aquí, que comienza hace 2 meses con la convocatoria del Partido Movimiento Regeneración Nacional, abriéndole la puerta a 6 candidatos, que en este caso no son llamados así por los mismos tiempos electorales, que es los coordinadores o coordinadoras en defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? De los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Se hace una serie de sugerencias por parte del partido en la cual dice que se abrirá la puerta a 4 representantes de Morena, a uno del Partido Verde Ecologista y a uno del Partido del Trabajo, que es la alianza Juntos Haciendo Historia. Y entonces arranca esta convocatoria diciendo también que se sugiere que sean eventos, mítines o reuniones con la ciudadanía que estén marcadas por la austeridad, que no se acudan a los grandes medios corporativos que han estado sistemáticamente fungiendo un rol de opositores a la Cuarta Transformación, y establece pues una serie de medidas básicas, pero sobre todo lo más importante es esta serie de encuestadoras, ¿no?, que proponen los propios candidatos aspirantes, los propios aspirantes a coordinadores de estos comités de defensa de la 4T, y cada uno propone a 2. Se hace un sorteo en el cual se elige a 4, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahorita, ya has comentado los resultados de cada una, y a la par Morena decide hacer una encuestadora espejo. Ya en ese momento ya había habido altercados, recordarán también el equipo de Marcelo Ebrard había señalado que no iba a reconocer porque no estaba la que él había propuesto, y es Ricardo Monreal
el líder de Morena en el Senado, quien dice, bueno, yo con tal de que no haya problemas y en nombre de la unidad bajo mi encuestadora, ¿no? Y permite que entre esta última para que represente a Marcelo, quien se sabía desde hace varios meses era el que tenía la segunda posibilidad de llegar a representar a Morena. Entonces, hemos visto eso hasta el momento ya propiamente de la encuesta, que es mucho más complejo. Hubo una serie de confusiones aprovechada por los medios de comunicación, hubo varios conteos, no solo fue uno, de validación del material electoral, validación de las urnas, validación, ¿no? Entonces, vamos a ver esta cápsula que preparó el equipo de Raíz para ver cuál fue este proceso tan confuso para muchos del último minuto para saber de dónde quedó electa Claudia Sheinbaum. Vamos a ver. Ya tenemos candidata de la 4T, pero ¿cuál fue todo el proceso para llegar hasta aquí? Te lo contamos. Que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. La carrera rumbo a las elecciones de 2024 comenzó el pasado 11 de junio, cuando los 6 aspirantes se inscribieron en la convocatoria para liderar el movimiento. Al grito de unidad, las y la contendiente aceptaron condiciones, como renunciar a sus cargos públicos, no asistir a medios opositores y establecer como método de selección una serie de 5 encuestas, 4 espejos y la del partido. Oigan, antes de que cunda el cúnico, ¿no se han preguntado cómo funcionó esto de las encuestas? Bueno, primero que nada se definieron las empresas a realizar las encuestas a través de un sorteo abierto y transparente revisado por los representantes de los 6 contendientes. Una vez seleccionadas las casas encuestadoras, se decidió que las preguntas hechas por las empresas se hicieran a través de la vía digital para tener garantía de su registro, mientras que las realizadas por el partido se llevaron a cabo en una boleta circular firmada por los representantes de todos los aspirantes y con un folio para evitar su plagio. Terminada su aplicación, las urnas con las boletas fueron selladas y resguardadas por una empresa de seguridad, misma que las transportó para realizar su reconocimiento, inspección y validación física hasta el World Trade Center por parte de los representantes de todos los aspirantes. Durante esta última fase, se comprobó que los paquetes vinieran sellados y acomodados por casa encuestadora que los implementó. Después se realizó la validación de las papeletas y el conteo de votos, con presencia en todo momento de los representantes de todas las corcholatas. Con un total de 12.500 personas encuestadas como parte de un muestreo estadístico y un margen de error mínimo, se anunció a la ganadora. Bueno, como podremos ver, es un proceso pues lleno de bastantes candados, ¿no? Que pues era lo que se buscaba, dar certeza al proceso. Creo que se logró desde mi muy humilde opinión, no solo desde la propuesta de convocatoria de aspirantes a los candidatos de representación de la Cuarta Transformación, sino también ya en las encuestas mismas, ¿no? Es decir, se validó la urna, se validó la boleta electoral en la cual se firmó, después, es decir, todo este proceso bastante complejo buscaba de todas formas, de todas las formas posibles, dar certeza, no solo, creo, eso es muy importante decirlo, a los que buscaban representar a la Cuarta Transformación, sino a la ciudadanía que estuvo dando seguimiento, creo yo, no lo sé, si mis 34 años no me dan para decirlo con certeza, pero yo creo que no había habido un proceso al cual se le diera tanto seguimiento en lo interno de un partido, ¿no? Ya estaba dado, ya había pues el electa, el representante, ¿no? Vemos que el Frente Amplio, ahorita veremos, no necesariamente optó por ese proceso interno, fue un dedazo disfrazado de todo un proceso, y estos candados, creería yo, son razones suficientes para creer que las encuestadoras que propusieron los candidatos equiparadas con resultados muy similares, las 5 de ellas, no solo una con otra, entre el primero y el segundo lugar hay resultados consistentes en todos ellos, y con todos estos candidatos yo esperaría que se pudiera avanzar en este proceso de unidad como se esperó desde un principio. El presidente López Obrador, el partido, la alianza trató de cuidar, de ser bastante cuidadoso, pero pues vimos que no necesariamente fue así desde el momento 1. Fueron varios elementos que se aportaron en estos meses, pero sobre todo ya en la elección, pues pareciera que hay rupturas inminentes. Pareciera que hay rupturas inminentes. A mí me parece importante destacar esto de lo que hablas del proceso que tiene que ver con los candados.
no es nada más la elección de las encuestas, sino el hecho de que los representantes de cada uno de los aspirantes y también de Claudia Sheinbaum estuvieron presentes en toda la parte del proceso, ¿no? Hoy hablaban de una cadena de custodia desde el momento del levantamiento de la encuesta hasta que se van a las urnas, hasta que las trasladan, luego las abren, todo el momento del conteo. Siempre estuvieron presentes todos los representantes. Entonces, si eso no es blindaje, entonces pues yo no sé qué lo sea. Lo que sí es que pues ninguno de estos procesos se podría salvar de irregularidades y sin embargo lo que sabemos, también avalado por todos los representantes, es que estas irregularidades no representan nada que pudiera alterar significativamente el resultado final que ya hemos comentado aquí. Y sin embargo, sí hay un cuestionamiento fuerte que lleva, como dice Salina, a una ruptura y es el cuestionamiento de Marcelo Ebrard. Sí, no es nuevo lo que pasó este día. Marcelo Ebrard ha venido cuestionando todo el proceso desde el arranque prácticamente. Empezó a decir que no hubo piso parejo, primero, aceleró a todos para que los que eran todavía funcionarios renunciaran a sus cargos sin la necesidad de hacerlo, y quien no hiciera lo que él iba diciendo, entonces se constituía como en alguien que estaba ejerciendo un trato preferencial, ¿no? Por ahí empezó, yo siento que Marcelo empezó a tejer la narrativa de la duda, de empezar a meter la duda. Creo que con un objetivo muy claro que él ya tenía muy bien planteado desde el principio. Creo que hay varias hipótesis, pero una de ellas es que pues quería como vender muy caro el reconocimiento de su derrota, ¿no? ¿Para qué? Personalmente creo que para asegurar un muy buen cargo en el siguiente sexenio, quizá la coordinación del Senado, desde donde puede tejer otra vez su candidatura a la presidencia, porque no lo hizo de una manera como propicia de acuerdo a cómo se iban dando las cosas. Las encuestas que se hicieron a lo largo del último año, no hubo una sola que tuviera una preferencia para Marcelo. Eran consistentemente favorables. Ni siquiera desde que empezó el proceso. Exacto. Muchos meses favorables y consistentemente en favor de Claudia, ¿no? Eso no puede ser ignorado por un político como Marcelo. O sea, cometeríamos una ingenuidad en pensar que no se dio cuenta que no podía ganar, ¿no? Entonces, todo su discurso estuvo encaminado a sembrar la duda en distintas etapas del proceso. Y este día, cuando ya iba avanzado el conteo, como eso de las mediodía más o menos, salió a decir que ya se habían dado cuenta de que de que ya no tenía remedio la elección, y empezó a manifestar la necesidad de que se repusiera el proceso, es decir, a descalificarlo ya por completo, ¿no? De ahí luego los representantes de Marcelo se salieron en un momento determinado del salón donde se lleva el cómputo, y cuando quisieron regresar, bueno, pues el equipo de seguridad del World Trade Center, donde estaba el salón ubicado, pues ya no los dejaron entrar. Pero déjame hacer ahí un paréntesis que creo que es muy importante. Yo, como buenos periodistas, sabemos que tenemos que mostrar pruebas y lamentablemente me ganó el shock. Yo estaba ahí enfrente y me dio la impresión de que era algo pues medianamente planeado, ¿no? Porque era evidente que no todos podían entrar, se necesitaban ciertos gafetes. Yo, si no me equivoco, los gafetes no eran los correspondientes porque un día antes habían dado otros gafetes que ya no estaban dejando entrar, y la actitud fue sumamente prepotente, ¿no? De estos representantes del equipo de Marcelo Ebrard. Intentaron entrar, se ven los videos cómo iban solas, iban a poder entrar, ¿no? Accesar, pero permitió el equipo que se quedaran abiertas las puertas, ¿no? Y eso permitió que, lo sabemos, camarógrafos, no necesariamente nuestro gremio en México es algo que mandemos al mundial a que nos represente, ¿no? Tiene técnicas bastante cuestionables. Pues en el desespero de que ya se iba a dar el anuncio, los vi correr, ¿no? Y insisto, me decepcionó mi instinto periodístico de grabar, ¿no? Fue más el shock de ver de repente una turba queriendo entrar al World Trade Center, y de repente escuché a alguien del equipo de Marcelo Ebrard, un diputado, gritando, les vamos a romper la puerta, ¿no? Cuando claramente no era la dinámica que había prevalecido durante todo este tiempo. Entonces, más allá, creo, de ese evento en particular, yo lo situaría en parte de todo esto que vienes enumerando, ¿no, Oscar? Que había muchas maneras, es contundente que incluso en una conferencia de prensa en ese momento
Hablan de represión, de golpes, de violencia, cuando lo que se ve es la turba de los medios, de los camarógrafos, tratando de irrumpir, no propiamente Malú, ¿no?, que es la senadora que representaba, sino los medios de comunicación en el desespero de se nos va la nota, queriendo entrar, irrumpir en el espacio. Ella se retira, a los 5 minutos se ve que todo está en calma, que puede regresar, puede entrar, ¿no? O sea, a mí me parece que eso pues también lo aprovecharon obviamente los medios de comunicación para decir que se le estaba impidiendo el acceso. Y a mí sí me gustaría señalar también, y con eso pues dejarte otra vez la palabra, Oscar, para la interrupción, pero me parece muy grave porque había adentro representantes de Marcelo, ¿no?, que después de eso se salieron y no quisieron estar presentes en el momento en que las encuestadoras abren ya los sobres y dicen quién es el ganador o ganadora, ¿no? Entonces, eso también hay que decir. Sí, pareciera algo como planeado para luego justificar que no estuvieron ahí, ¿no? Como si se los hubieran impedido y eso no fue así. Que es una forma, digamos, un modelo de actuación que, como dices, Oscar, se ha venido repitiendo en los últimos 2 meses por parte pues del equipo de Marcelo. Sí, sin duda. Y fue aprovechado, y a partir de que se salen, Marcelo sale a dar palabras muy fuertes, yo creo que las más fuertes que ha dado hasta ahora, cuando llama traidores y les llama cobardes a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y a Alfonso Durazo, porque pues a él les atribuye sin prueba alguna que ellos habrían dado la orden para que golpearan a sus representantes. Y ellos salieron a dar declaraciones después diciendo... Y no que hay una eso sola no era prueba cierto. que haya sido así. O sea, como tú dices, fue producto precisamente de esas ganas de los reporteros de entrar, ¿no? De esas de pronto sacapelas que se dan cuando hay un evento de estos, y en un edificio privado, pues los elementos y los guardias de seguridad, que no policías de la Ciudad de México, guardias de seguridad, pues muchas veces actúan de manera irracional, ¿no? Entonces, se agarran de ahí y dicen, ya no vamos a estar en el conteo, nos retiramos. Y a partir de ese momento, pues empezaron a generar en los medios de comunicación, les dieron como la carnita, ¿no?, a los medios de comunicación corporativos para empezar a decir el proceso está viciado, o sea, se agarraron. Porque además no solamente usan el episodio, sino que lo acompañan de una declaración que me parece a mí que es muy fuerte de Marcelo, que es decir, tenemos que rehacer todo el proceso. Sí. O sea, desde ahorita lo desconocemos, lo descalificamos y como queriéndolo acomodar, ¿no? Para no quedar como un mal perdedor, dice, incluso no conocemos los resultados todavía, o sea, se adelanta los resultados para poder justificar que no es en función de los resultados, cuando lo que sabemos es esto, que el último año pues no ha sido favorecido por las encuestas, ¿no? Lo cual resulta raro, o sea, no conocemos los votos, dijo Marcelo, pero impugnamos el proceso, o sea, como muy inconsistente, creo que Y además, hoy sí pero estuvo además, el partido fue muy insistente, porque no es que el partido dijera el proceso fue perfecto. Desde un momento, desde el día 1 dijeron, claro que hay complejidades, claro que hay, porque esto no se había hecho no en Morena, sino en la historia de este país. Así es. Se estaban levantando 12,500 encuestas, 2,500 encuestas por encuestadora, 2,500 del partido de Morena. Claro que el despliegue de hacer en 4 días una encuesta de estas dimensiones genera retos. El mismo partido, ¿no?, que es un tema que está pendiente en la agenda para la nueva candidata, si es que es presidente, el tema de la violencia. Se registraron casos, lo dijo el mismo Mario Delgado, Durazo, ¿no? Lo dijo el partido en general. Pues sí, se registraron incidentes donde pues Morena no pudo terminar los levantamientos por temas de seguridad. Citlali Hernández a las afueras del World Trade Center salió a decir, hasta donde sé, esto fue minutos antes, cerca de 2 horas antes más bien, de que se dieran ya los resultados oficiales. Ella dijo, yo de mi conocimiento hasta ahora, ingresó, ¿no?, para ya dar los resultados finales. Eso seguramente se tendrán que dar, porque también creo que tenemos que aspirar a esa transparencia total. Sí, sin duda. Dijo algo así como que se habían invalidado 6 paquetes, ¿no? 6 urnas. Que era a mí me parece 99 normal. O sea, me parece normal de cualquier proceso, de cualquier encuesta, que además por algo se habla de los márgenes de error. Sí, ¿no? O sea, no es duda. como que las encuestas son perfectas. Pero agarrarte de un elemento como ese para, sin evidencia, hablando de porcentajes que son inciertos, sin tener en tus manos pruebas de lo que estás diciendo, porque incluso hablaban de ciertos porcentajes de irregularidades, cuando Morena también estaba hablando de porcentajes,
pero que no tenía ninguna incidencia en el resultado final. Un resultado final que pasa los 10 puntos de diferencia. Claro, y entonces no son es 2 como muy puntos. difícil sostener, no, pues mira, encontramos en 300 que eran urnas, de las 2.500 que hubo, pues algunas irregularidades, pues ¿cómo puedes sostener que sobre eso quieras ahora impugnar todo el proceso y que se vuelva a realizar? Pero volvemos, es como, digamos, la actitud sistemática un poco a lo largo de todo el proceso ha sido eso. Si el movimiento, incluso el presidente, cuando propone cuál es la fórmula para hacer este proceso, lo que habla es: vamos a tener un proceso donde vamos a ubicarnos como el conjunto de la Cuarta Transformación que quiere convencer a la gente, ¿no?, de lo que estamos proponiendo, de la continuidad, etcétera, frente a un otro adversario. El único elemento dentro del movimiento de la transformación que rompió con esa dinámica fue Marcelo Ebrard, para estarse contraponiendo con Claudia Sheinbaum y además aprovechando algo que es de todos conocido, que es que hay un terreno abonado en los medios de comunicación y también en una oposición, digamos, configurada desde varias trincheras, para aprovechar todos esos pequeños momentos, que hoy fue muy claro que así fue. ¿Qué vimos en la prensa? Pues vimos otra vez, pues, hacer gala de sus dobles raseros, ¿no?, de su información o que omiten en algunas cosas, de sus análisis y sus indignaciones selectivas, sobre todo si lo vemos en contraste con la forma en la que se dio cobertura al proceso interno de selección del Frente Amplio por México, que ahí me gustaría que nos detuviéramos un poco. ¿Qué contrastes vieron ustedes en la cobertura de uno y otro proceso? Porque creo que sí fue bárbaro, ¿no? Solo déjame decir algo. Las impugnaciones de Marcelo no fueron acompañadas de pruebas. Y no es que no tuvieran la posibilidad de presentar pruebas, porque ellos realizaron encuestas espejo. Si la encuesta madre que realiza Morena, como decía Marcelo, tenía irregularidades, ellos tenían la prueba para decir, porque no coincide con mi encuesta de espejo, pero sus encuestas de espejo eran fidedignas, iban parejitas. Entonces, no presentar pruebas se suma a ese discurso que yo creo Marcelo quiso sembrar desde el principio, la narrativa de la duda, como yo le llamo, ¿no? Sí. Lo que no contaba, yo creo, y no sé si para eso hubo negociaciones, operaciones políticas o no, es que todos los demás candidatos legitimaron el proceso. No hubo una sola protesta, esto hay que decirlo, una sola protesta de ningún otro candidato. No, incluso lo asumieron, ¿no? Y aquí es justo por este tipo de dudas, pero en cuestión a la derecha, ¿no? Y esto que preguntaba Azul de cómo vemos, ¿no?, las grandes diferencias y los dobles raseros. Bueno, evidentemente hoy hay dos hashtags posicionados o dos grandes temas que además ya venían, ¿no? Desde hace semanas los medios de comunicación, tampoco es que sea nuevo, ahorita evidentemente sigue siendo tendencia horas después de lo que se anunció, pues por la misma lógica, ¿no? De que están ahí inflando ese tipo de debates, ¿no?, o presuntos debates, que es el del dedazo presidencial, ¿no?, que es lo que decimos aquí en México, la elección por el dedo del presidente, y la otra es elección de Estado, ¿no?, que han tratado de equiparar y decir que aquí sí hay una elección de Estado, cuando en realidad lo que vimos en el Frente Amplio fue un permanente fraude absoluto, irracional, de verdad, una locura, y los medios de comunicación no registraron una sola cosa de eso, ¿no? Es decir, primero, lo que tú has comentado también aquí, Oscar, el hecho de decir, los candidatos que eran ciudadanos, pues gracias por participar, ¿no? Suerte y nos vemos a la próxima. Después dijeron que iban a consultar a la ciudadanía, que jamás consultaron. Dijeron que iban a juntar 250,000 firmas, 100,000 firmas por candidato o candidata. La propia Xóchitl Gálvez salió a decir, pues me parece muy rara, ¿no? La forma en que están juntando a lo loco firmas me parece rara, ¿no? Se quedó en el rara para no entrar en detalles, y después se notó cómo bajaron a la fuerza a todos los candidatos, y el colmo y la cereza del pastel es cuando viene Alito Moreno a decir, por primera vez en la historia del PRI, además es eso, ¿no? Es maestra la obra de Alito, fue el mejor aliado de la Cuarta Transformación, el líder del PRI, diciendo el PRI no va a tener candidata.
Va a ser Xóchitl y vamos con ella sin la presencia de su candidata a la hora del anuncio. Tienen que salir con unas hojitas que alguien le escribió a Beatriz Paredes, pues de verdad muy triste, ¿no? Que una mujer con además mucha preparación, podremos no compartir ideológicamente lo que sea, pero que se evidenció que dejó tendida en la lona, ¿no? En plena batalla a Xóchitl Gálvez, y los medios de comunicación no dijeron nada. No dijeron nada de la imposición, del dedazo, de lo vulgar que fue esto. Y dijeron, eligió, ¿no? Democracia. ¿Y cómo es tan popular Xóchitl Gálvez? Porque hicimos encuestas que nadie conoció, no hubo una sola prueba. Aquí además hay que decir que el proceso se registró con cámaras, cada una de las boletas. Había decenas de cámaras grabando todas las horas que implicó el proceso, viendo voto por voto. Y está grabado, y si Marcelo lo quiere registrar, lo puede hacer. Puede tener acceso a esa evidencia donde estuvieron sus representantes, por si sus representantes no vieron bien las cosas, puede volver a verlo. Entonces, el tema de los medios es tremendo. ¿Por qué es importante esto que señala Salina? Porque ya había venido sucediendo, pero va a ser la constante en los próximos meses en los medios de comunicación. Por eso hay que alertar desde ahorita. En los próximos meses que se vienen ya las campañas electorales, las precampañas y todo esto, los medios de comunicación corporativos van a mentir descaradamente. Va a ser una campaña, su campaña va a ser una campaña de mentiras para decir que todo lo que haga Xóchitl es buenísimo, genial, maravilloso, no tiene fraude, ¿no? Limpio, fresco. Como si no se lo hubiesen descubierto además los contratos millonarios, ¿no? Y la corrupción en tan solo una semana. Y van a mentir sobre todo lo que haga Claudia. Eso va a ser la lógica y la constante que vamos a ver, por eso hay que alertar desde ahorita. Hay que estar como muy alerta con eso, porque nada más el tema de que en el proceso del Frente Amplio por México, todo el tiempo desde la prensa hubo una presión para que los que estaban compitiendo con Xóchitl Gálvez fueran declinando. Eso ni siquiera nadie lo comentó con respecto a los que estaban abajo de Claudia Sheinbaum en todas las encuestas, pero en el Frente Amplio sí, y cuando ya todos declinaron, eso fue muy limpio, eso estuvo muy bien, Xóchitl, qué padre, aplausos, todo. Y ahora, o sea, es que sí es impresionante ver la cobertura del día de hoy nada más particularmente. Toda la cobertura en los grandes medios fue los señalamientos del equipo de Marcelo Ebrard, no se tomó una sola voz de los representantes de otros aspirantes que estaban validando el proceso. Ahí esos no entraron en ningún lugar, en ningún espacio. Y por otro lado, la ruptura de Marcelo y también que las voces de la oposición calificando el proceso de Morena. Eso fue lo que salió el día de hoy en la prensa. Y no esto, ¿no? Los candados en sí mismo, el proceso que decían los otros aspirantes, nada. O sea, el despliegue de miles de personas en todo el país. Entonces, todo para poder decir, esto se trató de un dedazo. Entonces, bueno, vamos a estar viendo, como dices, Oscar, de manera sistemática. Sí. Y ojo, nada más ahí yo, antes de que, seguramente esto vamos a hablar también en otros programas, porque no solo es Marcelo como persona, como individuo, sino que al parecer, y la alerta que hace es que no solo es el acompañamiento que tiene de los medios, sino la posibilidad, que es un tema sumamente sensible para el obradorismo, para la Cuarta Transformación, que es judicializar la vida interna de un partido, que la derecha sistemáticamente ha usado los tribunales electorales, los organismos que se han denominado autónomos, que hoy representan parte fundamental de la oposición. No se entiende la oposición, la derecha en este país, sin esos tribunales electorales, sin ese poder judicial. Y sabemos que la derecha necesita una ranura de menos de 1 milímetro para colarse y hacer todo lo posible. Entonces, creo que también ahí en esos límites será la militancia, los simpatizantes los que tendrán que estar alertas. De nosotros estaremos informando, pero a mí me parece muy delicado, porque no solo son los medios, ¿no? Estos procesos que hemos visto en América Latina de lawfare son esos dos pies andando al mismo tiempo, ¿no? Los medios de comunicación y el Poder Judicial, y hoy ambos están salivando porque el proceso se judicialice y vengan ahí una oportunidad de oro que es, y que no hay que también negarlo, Claudia Sheinbaum tiene un montón, ¿no?, de denuncias que sí, porque dijo, porque hizo, que están ahí, no son denuncias penales, no son denuncias fuertes, pero hay decenas al menos de denuncias de varios tipos en contra de Claudia que han venido impugnando desde hace meses, y que esto, ¿no?, también permitiría pues judicializar la vida del partido interno, del propio gobierno, de la sucesora oficialmente, digamos, electa por las bases y los simpatizantes de la Cuarta Transformación, y ahí sí está en peligro, ¿no?, la democracia, ¿no?, al menos dentro de la Cuarta Transformación. Sí, Oscar.
Sí, no, yo también coincido con lo que con lo que dice Aline, es un riesgo que va a estar muy presente ahí, hay que estar muy atentos a ellos. Pues a mí sí me gustaría decir algo que vale la pena. Creo que hoy hay una candidata de Morena electa, designada de una manera democrática, como no se había hecho nunca antes en este país, transparente y con cuestionamientos, sí, pero solo de un candidato que no presentó pruebas en torno a ese proceso. Entonces, una candidata legal y legítima. Sí, sí. Creo que eso es muy importante. Llegado a este punto, una Claudia Sheinbaum que había sido señalada como favorita del presidente en algún otro momento, incluso dentro de Morena, llega con toda legitimidad frente a la ciudadanía, pero estaremos viendo estos nuevos horizontes, porque esto que ha sido un parto, hemos tardado muchísimo aquí, ha sido muy complicado y sin embargo apenas está comenzando, ahora sí que el proceso sucesorio, y lo que viene pues está también muy interesante, es el tema de que se posibilite la judicialización. Yo lo veo complicado, no siento que hay tanto que judicializar, pero sin duda está Puede la ocurrir. intención y vienen también Acuérdate, sembrando ese esos escenario. procesos ni tantito Sí, así. no, y ya lo hicieron. Sí. Ya lo No es la primera hicieron vez, con no es la dos candidaturas. O con el propio Andrés Manuel y en con el propio 2004, Andrés ¿no? Manuel. Es cierto, es cierto. Y déjenme decir nomás algo que me parece que también es de suma relevancia, que por la designación de Claudia, de pronto, a lo mejor no se va a notar tanto tan de inmediato. El mismo presidente, y por decisión del presidente, este día se cierra el ciclo de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador al Claro. frente de Morena. Correcto. O Ella sea, anunció. no es cualquier cosa, estamos hablando de 33 años de un líder al frente de los movimientos populares de México. Y por decisión del propio presidente, hoy dijo, le voy a entregar el bastón de mando. No, lleva días diciendo eso es muy importante. a Claudia. Entonces, no es cualquier cosa, se cierra un ciclo, pero por decisión del propio presidente. Es decir, te está hablando de ese no apego al poder y el decir, Y un año completo, Cero, un año completo claro. para esta transición es algo que no se ha visto, no Así se ha visto es. en la región. No Así se es. ha visto y estamos en tiempo real conociendo, entendiendo y también compartiendo con usted. Tenemos mucho más de qué platicar en los episodios venideros, pero ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Morena tiene candidata para el 2024, es Claudia Sheinbaum y nosotros somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Le agradecemos muchísimo, como siempre, que nos haya acompañado y que también nos acompañe en nuestras redes sociales de Raíz Media. Nos vemos en la próxima oportunidad.